Buenas noches a todos. Es un placer tenerlos aquí en este nuevo día, ¿verdad? En esta nueva clase, en esta clase que sé que la van a aprovechar mucho, sé que es de mucho interés para algunos y sé que hoy va a ser ese momento, ¿verdad? Para hablar este poco lo que son las especies que nos ayudan para mitigar el impacto, ¿verdad? En el cambio climático. Ya directamente cuáles son y por qué son, en este caso, útiles, ¿verdad? Y de esa manera, pues, podemos tomar mejores decisiones a la hora de atender nuestra finca, sembrando las variedades o las especies que son más apropiadas, más que atrapan mejor lo que son las fuentes de dióxido de carbono en este caso, o el carbono como tal. Entonces, hoy vamos a tomar ese tema, ¿verdad? Como saludos, pues, saludos a Jenny Lu desde Jenny Villarreal, en este caso, ¿verdad? Y Jenny Villarreal, los están viendo dos en este caso juntas, entonces, desde Panamá, bienvenidas. También tenemos a María desde Costa Rica, sea bienvenida también. A Zulay también desde Costa Rica, es un placer, ¿verdad?, tenerlas aquí en esta clase, puntuales como siempre. Recordándoles, ¿verdad?, que el fin del curso es el día viernes próximo que tenemos y solo vamos a tener ese horario. Entonces, si de repente pues tenían pensado ver la clase en la tarde a las 2, pues no va a haber, sino que hasta ahorita a las 6. Entonces, para que lo tengan en cuenta y en consideración, ¿verdad? También no olviden enviar su foto de recibiendo la clase para que salga en el video de grabación. La foto puede ser de lado, de manera que salgan ustedes y también salga la pantalla en este caso. Si no, en ese caso la pueden tomar de frente y el teléfono o la pantalla o la computadora, pues en este caso igual, ¿verdad? Viendo hacia la cámara para que se note que están ambos en este caso. Si también en este caso no pueden tomarla directamente así en vivo la clase, pues pueden verlo, una grabación de YouTube, de otro medio, ¿verdad? Y luego solo le dan en este caso pantalla completa para que salga todo la clase de fondo y así puedan tomar la foto en el momento que puedan. Tienen todavía un poco de tiempo para enviarla, pero si entre más antes lo envíen, mejor para hacer la recolección en este caso. También les decimos que pueden enviar de repente una fotito con alguna actividad de la clase, bien puede ser con alguna poda, con alguna recolección de grano, poniendo alguna trampa en la finca para la broca, limpiando alguna de las máquinas de su cafetería como lo vieron en la clase de barismo. Entonces pueden hacerlo de esa manera. También tostando algún café, como lo vieron en la clase de tostado. Entonces ahí pueden hacer una interacción también. Pero lo más práctico para ustedes, en el caso para que no hagan una actividad en finca, en el caso de que tengan problemas por lluvia y todo, pues lo pueden hacer también directamente con su teléfono y en una computadora. Y de esa manera, pues lo pueden hacer de una mejor forma. Eh, Me quedé con Janet, buenas noches. Jesús Montoya, buenas noches desde Colombia, bienvenido. Irma, también bienvenida desde Nicaragua. Saludos también a José Adolfo desde San Pedro Sula y Hassan desde Belice. Sean bienvenidos también, ¿verdad? En esta clase. Vamos a ver un poco sobre las especies, en este caso, de que hacen captura de carbono, cuáles son más apropiadas para esta actividad, eh, por qué es que se usan este tipo de plantas más habituales que las demás, cuáles son las diferencias entre el crecimiento rápido y el crecimiento lento a la hora de captura de carbono, los techos altitudinales a los que se hace en este caso. Entonces, todo eso lo podemos ir viendo, ¿verdad? De esa manera. Y eso lo va a explicar en este caso el ingeniero Mauricio, que va a estar con ustedes hoy, ¿verdad? Él es ingeniero forestal, tiene bastantes años de experiencia en el rubro. Él forma parte del staff de Fundación Condo Café en el área de bosques. Entonces, ahí lo van a tener, ¿verdad? Así que sabemos que van a estar en muy buenas manos, muy bien alineados, ¿verdad? El propósito que nosotros buscamos en este caso, que sean formas renovables de hacer el uso. También vamos a ver la parte de por qué se siembran cierto tipo de árboles, y no tanto el que nosotros a veces queremos, ¿verdad? Sino el que se necesita tanto por adaptabilidad, por recursos, ¿verdad? Entonces, de esa manera lo podemos ir viendo. Saludos, Eduardo, desde el Empira y saludo, Dalby, desde República Dominicana. Sean bienvenidos, ¿verdad? En esta
clase que va a ser de mucho provecho para todos. Recuerden, ¿verdad?, que esto es una iniciativa de Nestlé implementada por la Fundación Conducafé del plan Nescafé. Entonces, sin nada más que decir, ingeniero, los dejo con sus estudiantes en esta clase de hoy. Muy buenas tardes, eh, Brian. Muy buenas tardes, jóvenes. Gracias, compañero, por la presentación. Mi nombre es Mauricio Rivera, como mencionó el compañero, también parte del equipo técnico de Fundación Conducafé. Y en esta hora vamos a hablar un poco de esas especies forestales y su impacto en la mitigación al cambio climático. Sé que ayer, el día de ayer, en la clase de ayer estuvieron hablando un poco sobre el cambio climático. Entonces, vamos a continuar la misma temática, único ya un poco orientado a ese rol, a ese papel que juegan las especies forestales. Para continuar, comenzando. ¿Por qué hablamos de cambio climático? ¿Por qué tanto énfasis en esto? Bueno, el cambio climático representa uno de los principales y mayores desafíos ambientales que estamos sufriendo a nivel mundial, podríamos decir, y todo esto impulsado un poco por las concentraciones altas que han habido de los gases de efecto invernadero, por ejemplo, vapor de agua, metano y dióxido de carbono. Comencemos hablando un poco de esas generalidades sobre el cambio climático. Bueno, eh, lo que es de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, lo describe como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente por la actividad humana. En otras palabras, podríamos decir que ese es el aumento de esa temperatura promedio del planeta. A raíz de eso, la misma Comisión de las Naciones Unidas eh, tiene como objetivo estabilizar lo que es estas emisiones de gases de efecto invernadero. Eh, a través de eso han llegado a establecer algunos acuerdos internacionales. Por ejemplo, uno de ellos es el mismo protocolo de Kioto, que en algún momento probablemente han escuchado de él, que se firmó allá por 1994 y que es firmado principalmente por países ya industrializados. Estos países se propusieron llegar a una meta que es en ese periodo de 2008 al 2012, la reducción por lo menos un 5% de sus emisiones, ¿verdad?, de gases de efecto invernadero. Después del protocolo de Kioto, por el 2015, ya se firma un acuerdo, el Acuerdo de París, que a diferencia del protocolo de Kioto, donde solo están involucrados los países industrializados, ya con el Acuerdo de París, en este caso, ya involucra ya todos los países que son parte igual de las Naciones Unidas, donde el mismo Honduras eh, es parte también de este acuerdo de París, donde se ha trazado algunas metas para cumplir hasta el 2030, por ejemplo, la reducción de un 16% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel nacional, el, el establecimiento de 1.3 millones de, eh, 3 millones de hectáreas, por ejemplo, para reforestación. Y de igual manera, por eso ustedes ahí en algún momento han visto algunas campañas de reforestación que se hace a través del mismo estado. Entonces, todo esto para contribuir al cumplimiento de estas metas, ¿verdad?, que está trazado a nivel del país. Pero ¿por qué Honduras? O sea, ¿por qué Honduras también habla de cambio climático? ¿Por qué está dentro de este mismo Acuerdo de París? Bueno, Honduras conscientemente es clasificado como
uno de los países de mayor vulnerabilidad climática. Esto debido a su misma posición geográfica, donde está ubicado. Eh, de igual manera, a sus condiciones socioeconómicas. Sabemos que por su posición geográfica en Centroamérica, Honduras está entre dos océanos. Esto igual es uno de los países establecidos y declarados con más que más ha sido afectado por problemas climáticos, por fenómenos climáticos, tormentas tropicales, huracanes. Y cuando tenemos problemas de degradación y deforestación, estos problemas se agravan un poquito más, generando un impacto negativo eh, mucho, mucho mayor. eh, a raíz de esta vulnerabilidad y esta variabilidad climática que tenemos en el país, eh, sufrimos problemas de sequías prolongadas en ciertas zonas o regiones del país. Conocemos el corredor seco, donde hay una variabilidad donde la época seca y la época lluviosa están muy marcadas, donde hay 6 meses, podríamos decir así, eh, que son invierno de lluvia, y hay 6 meses bien marcados de verano, donde por lo menos no hay ni una gota de lluvia. Y cuando esto se prolonga, hay mayor problemas, problemas en cuanto a la producción, a la parte agrícola, donde el pequeño productor probablemente se ve más afectado, sobre todo esa producción que usa esa agricultura de subsistencia. De igual manera, mayor problema de huracanes. Cada vez estas tormentas, los huracanes, cada vienen con mayor intensidad. Ejemplo de esto tenemos lo que es allá, lo que es el 2020, el problema con los huracanes de ETA y OTA. Como pueden ver, a inicio ahorita, el mes de noviembre, sufrimos en la costa norte, podemos decir, una temporada de lluvia, donde los problemas llovieron 2, 3 días, unas intensas lluvias, y los problemas ya fueron notorios. Por ejemplo, si pueden ver eh, un problema en una finca en la zona de Lloro, 2 días con intensidad de lluvia ya sufrió problemas de erosión. Entonces, esto debido a que hay suelos, podríamos decir, desnudos, sin poca cobertura, y la frecuencia de estos problemas es mucho mayor. Entonces, debido a esto también, Honduras está dentro de los países catalogados con mayor vulnerabilidad climática. Y es aquí donde vamos a entrar un poco a hablar de ese papel, de ese rol que juegan los bosques. Y siendo estos muy fundamentales en esta parte, en esta ecuación de desafíos climáticos, de esa medida de adaptación, cómo nosotros vamos a contrarrestar o a mitigar estos problemas ambientales. Pero al final, este papel que juegan estos bosques va a depender de cómo será nuestra gestión con ellos. Los mismos bosques juegan un papel muy importante como sumideros de carbono. Sabemos que uno de estos gases de mayor, uno de los principales gases de efecto invernadero es el dióxido de carbono. Entonces, los bosques son los que se encargan de absorber aproximadamente el 30% de todas las emisiones globales que hay en la atmósfera anualmente. Sin embargo, cuando también nosotros hacemos una mala gestión del recurso, cuando aumentamos esos problemas de deforestación y degradación, también somos responsables de la misma emisión de estos gases de efecto invernadero. Porque así como los bosques son eh, sumideros, almacenan todo este dióxido de carbono que está en la atmósfera, pero hacer la mala gestión, también representamos a cerca del 10 al 15% de las emisiones
de este gas de efecto invernadero hacia la atmósfera. Entonces, es aquí donde nosotros debemos diferenciar y hacer un buen gestión del recurso. ¿Qué gestión le vamos a dar? Si lo vamos a aplicar como sumideros para que almacenar todo ese carbono que está ahí en la atmósfera, o vamos a seguir agraviando más los problemas que ya existen, ¿no? De igual manera, no solo ver ese rol del bosque como captura de carbono, sino también verlo más allá. La creación de formación de microclimas, regulación del microclimas a nivel local, regional, y también de muy buena importancia para lo que es los ciclos del agua, ciclo de lluvia. Ahora, hablamos de eso aquí donde entra ese mismo papel, cómo juega los bosques dentro de esa función que tienen para ser sumideros de carbono. Hay un mecanismo natural que los árboles desarrollan a través de sus procesos de fotosíntesis. Ellos capturan, secuestran el dióxido de carbono que está en la atmósfera, lo absorben y lo transforman a través de los procesos de radiación y agua. Y es así cuando ellos convierten todo este dióxido en su propia biomasa, su formación del mismo árbol, desde su raíz, su tronco, hasta formar su copa. Ellos lo almacenan y al final lo devuelven hacia nosotros a través de oxígeno. Entonces, y liberan lo que es oxígeno. Y el carbono queda secuestrado dentro del mismo árbol, dentro de su estructura. Y es por eso lo que hablamos. ¿Qué pasa entonces cuando nosotros hacemos una mala gestión? Degradamos el bosque a través de la deforestación que estamos haciendo, liberando otra vez a la atmósfera ese carbono que está ya almacenado en los árboles, lo liberamos y hacer contacto con oxígeno, ya entonces ya volvemos otra vez a ese dióxido de carbono. Dentro de los mismos, esos desafíos, por ejemplo, climáticos dentro de la capicultura, este es un tema muy importante de señalar ya que estamos en el rubro. Eh, Cuando hablamos de desafíos climáticos, sobre todo uno de los mayores afectaciones, los mayores desafíos, se ve afectada en la caída potencial de la producción a nivel regional o local ya sea de nuestro país. Caso como ya vimos, experiencia, por ejemplo, que ya vimos allá en el 2024 con Brasil, por ejemplo, donde tuvieron una sequía muy severa, que no la habían tenido por lo menos más de una década, y esto les afectó eh, demasiado, ya que les afectó una caída muy potencial de su producción. Y en Honduras, por ejemplo, no estamos exentos. No hemos, por ejemplo, también estamos, por ejemplo, eh, enfrentando algunos escenarios críticos, lo que debemos ya de ir trabajando y pensando, por ejemplo, cómo ir mitigando todos estos efectos para no llegar a tener un impacto tan negativo como ya están sufriendo en otras regiones del país. El mismo caso lo ha sufrido desde 2023 para acá Vietnam, Indonesia, donde de un 23, un aproximadamente de un 26 o 23% ha bajado su potencial productivo hasta un 16%. Entonces, estos son los desafíos más que podríamos ir presentando dentro de la misma caficultura. Por ejemplo, problemas de estrés térmicos que podemos sufrir que puede sufrir el mismo cultivo, donde temperaturas superiores al 30%
problemas de aborto de la floración. Las mismas sequías irregulares afectan el llenado del grano, de la uva. Sabemos que el café, para llegar a tener un desarrollo óptimo de su fruto, necesita que por esos meses de mayo a septiembre tener una precipitación mínima de 100 milímetros. Si no si hay una sequía y no tenemos por lo menos esta cantidad de lluvia, eh, se va a hacer notorio, vamos a tener pérdida en cuanto a cantidad y calidad del grano, ¿verdad? Igual mayor susceptibilidad a plagas y enfermedades, debilitando, por ejemplo, el árbol hasta llegar hasta una pérdida en su totalidad del cultivo. Es ahí donde entramos a identificar esas estrategias de cómo mitigar el efecto del cambio climático. ¿Cómo mitigamos? ¿Qué estamos haciendo para mitigar el cambio climático, verdad? Ahora, no se trata de plantar, podríamos decir, plantar árboles, sino de trabajar en procesos de una restauración más profunda de los ecosistemas. Ver qué conectividad estamos realizando, podemos realizar, qué otra biodiversidad o mecanismos podemos ir implementando para restaurar también la misma funcionalidad de los ecosistemas. Para esto, primero debemos priorizar y conocer qué especies arbóreas, en este caso, eh, se adaptan al clima donde nosotros estamos. Si ya tenemos identificada cierta área para trabajar en procesos de restauración ecológica, o si es nuestra propia finca de café, ir viendo qué tenemos alrededor, dónde estamos principalmente, dónde estamos ubicados, qué especies arbóreas se desarrollan, y que puedan desarrollar de manera óptima, que puedan tener un buen crecimiento en cuanto a altitud, formación de copa y no tener después problemas de establecer una especie que no se va a poder desarrollar porque la estamos ubicando donde no es su hábitat, podríamos decir así. De igual manera, trabajar con procesos de agroforestería, esa integración de árboles maderables en sistemas agrícolas, por ejemplo, a través de los sistemas forestales, a través del asocio con café. Sabemos que el café es es un cultivo amigable con el ambiente, que se asocia muy bien, que se asocia muy bien con una cobertura arbórea y que es necesaria al final para garantizar su perpetuidad en el tiempo y producción también de un café de calidad. Hablamos como, por ejemplo, crear esos nichos biológicos donde se puedan integrar y al final integrar otras especies. Por ejemplo, a veces establecemos sistemas agroforestales, establecemos algunas especies arbóreas dentro de nuestra finca de café y andamos caminando sobre ella y no vemos nada más, ni siquiera podemos decir un pajarito o algo así. Entonces, eso es lo que se busca, esa restauración ecológica. Poder al final que sean espacios donde la misma fauna, que muchas de ellas son muy importantes dentro del sistema, de los ecosistemas, para procesos de restauración pasiva de los mismos, de las mismas regiones, porque muchas de ellas funcionan hasta como dispersores de semillas para la misma polinización de las especies. Por ende, igual como veníamos hablando, eh, de esa importancia de conocer las especies, identificarlas según de acuerdo a las regiones donde estamos, cuáles son nativas,
cuál es su desarrollo, su crecimiento. Y es aquí un punto muy importante al momento de seleccionar nuestras especies para procesos de, podríamos decir, de restauración o la introducción de algunas especies dentro de nuestros sistemas de cultivo, es conocer un poco esa capacidad de almacenamiento que tienen, ya que no todas las especies arbóreas o especies forestales se comportan de la misma manera. Cada una tiene su comportamiento debido a su característica física, debido también a su distribución eh, geográfica. No sé si ustedes en algún momento han trabajado con especies, algunos han trabajado con madera, han escuchado algunos términos de, así me llama, maderas blandas, maderas duras, y esto está en función de su densidad. Eh, a mayor densidad, hay especies que son más duras. ¿Esto qué significa? Pues que captura más carbono de la atmósfera para sus procesos de desarrollo y formación de biomasa. Entonces, este es un factor importante, conocer esa capacidad de almacenamiento que tienen estas especies y su adaptación, como mencionamos, eh, cómo se adaptan a los diferentes rangos altitudinales donde estamos ubicados. Dentro de las mismas estrategias para mitigar los efectos del cambio climático y conocer eh, la capacidad de almacenamiento que tienen las especies con las que vamos a trabajar, debemos de conocer dos puntos. Una, tenemos especies forestales que son de rápido crecimiento y hay especies también que son de lento crecimiento. ¿Cuál es la ventaja con las especies de rápido crecimiento? Hay una captura del dióxido de carbono, estos gases, más acelerada, más a corto plazo, porque ellos están en un proceso, como crecen más rápido, entonces la absorción de este gas es un poco más rápido y por lo menos ellos absorben grandes cantidades de dióxido en sus primeros años, por ejemplo, entre los primeros 10 a 20 años de vida. Y los usos que se le pueden dar, de acuerdo ya depende del objetivo que usted está trazando. Si solo quiere plantaciones comerciales en asocio con café, o recuperación rápida de cielos degradados. Por ejemplo, que usted tiene un área, un lote donde donde la cobertura es nula, donde hay problemas de erosión, también especies que le pueden ayudar a, a contrarrestar problemas de erosión en zonas de ladera. Por ejemplo, aquí mencionamos gravileas, son una de las especies de rápido crecimiento y que en Honduras estamos trabajando con ellas para el asocio con café, ya que según estudios que se han realizado a través del ICAFE, se adaptan muy bien con el cultivo. Cedro de la India, laurel son ejemplos de estas especies de rápido crecimiento. La misma en otras zonas se trabaja mucho como el aguama, el madreado, también son especies de, de, de rápido crecimiento y su captura de carbono también es más acelerada. Uno de los desafíos y problemas que se presentan a veces con estas especies cuando se dejan socio de café. Muchas son utilizadas como parcelas dendroenergéticas, que significa que rápido estamos haciendo un uso y un aprovechamiento de ellas antes que puedan absorber la mayor cantidad de dióxido de carbono que está en la atmósfera o en el ambiente. Entonces, hacemos uso de ellas y lo que estamos haciendo otra vez, liberando ese carbono que han almacenado hasta la fecha y liberándolo otra vez. Entonces, ¿qué alternativas se están realizando hasta el momento en algunas zonas que están trabajando con estas especies como ser guama en asocio para sombra de café?
se está trabajando más con la regulación de sombras. O sea, no dejar al 100% descubierta la finca, sino dejar un cierto porcentaje de sombra. Sobre todo hacer unas podas selectivas de algunas ramas que están un poco ahí, eh, que chocan en la misma copa del mismo café. Entonces, es levantando sombra y utilizando estas especies para no dejar tan desprotegido nuestro cultivo y que la misma especie pueda seguir dando su funcionalidad. De igual manera, también tenemos las especies, como mencionamos, de alta densidad o más llamadas también maderaturas, eh, ser como algunos ejemplos de ellos, son conocidas y utilizadas en el país. eh, Granadillo, caoba, nogal, tenemos entre otras como, eh, cedro real, el mismo marapolán, son especies que son utilizadas en el mismo asocio de café. Y la diferencia de estas especies, como crecen más lento y densifican más su madera, entonces hay mayor concentración o mayor captura de carbono eh, por su lento crecimiento. Y entonces necesita más carbono para formar su biomasa, para su proceso de formación. Entonces, y como son especies que están por mayor tiempo, porque son algunas se establecen en asocio con café para una sombra permanente, o sea, a lo largo de la vida del café, entonces son plantaciones un poco más estables, unas hasta 40, 50 años, entonces ya almacenan gran cantidad de dióxido de carbono presente en la atmósfera. Entonces esa es la ventaja, que hay una captura más a largo plazo. Otra de las ventajas también nos sirven como barreras vivas contra vientos fuertes, contra tormentas, nos protegen también nuestro cultivo de café. Y algo muy importante, o sea, no podemos hablar eh, de restauración de los mismos ecosistemas si no proveemos algunos nichos ecológicos para donde pueda aumentar la biodiversidad tanto en flora y en fauna. Aquí hay vamos a presentar un cuadro comparativo eh, de las especies según su secuestro anual de dióxido de carbono. Esta es una gráfica donde hay algunos ejemplos. En Honduras utilizamos bastante estas especies bajo un sistema agroforestal, ya sea con café u otro cultivo de importancia. Por ejemplo, tenemos nogal y la caoba, que son especies de más lento crecimiento. Entonces, esto significa que captura mayor cantidad de dióxido de carbono. El nogal captura hasta una media anual de 35 kilogramos de dióxido de carbono por árbol por año, en comparación a un laurel, que es una especie de rápido crecimiento, también muy importante para establecerla como sombra en nuestra finca, pero como es de rápido crecimiento, la absorción eh, de dióxido de carbono es en sus primeros 10 a 20 años de establecido y captura un aproximado de 15 kilogramos de dióxido de carbono por árbol por año. Lo mismo ya se va gradualmente de acuerdo a su densidad de madera. La gravelea, otra que también es una especie de rápido crecimiento, captura una media de 20 kilogramos de dióxido de carbono por año, y la cava hasta un 25 eh, kilogramos de dióxido de carbono por año. Ahora, y dentro de las mismas medidas y estrategias para mitigar los efectos del cambio climático,
También está la agroforestería, ese asocio de árboles maderables con el cultivo de café bajo un sistema ordenado. ¿Y por qué recalcamos esta palabrita que es que ordenado? Muchas veces tenemos la costumbre, podríamos decir, y sin ningún asesoramiento, sabemos que nuestra finca necesita sombra, empezamos a plantar árboles sin seguir un diseño previamente establecido. Sabemos que el cultivo de café necesita un porcentaje de sombra para no afectar su productividad. Y ese porcentaje debe de andar entre un 40%. Entonces, cuando usted hace un diseño previo al establecimiento de un sistema agroforestal, usted tiene que medir todos estos granitos, ¿verdad? ¿Qué cantidad de árboles voy a establecer en mi finca de café? ¿Bajo qué sistema? ¿Qué distanciamiento le voy a dar? Para no también crear una sobrepoblación dentro de la misma finca y después al final tener otro impacto también negativo. Muy importante integrar árboles frutales. eh, También son importantes para crear un sistema más resistente, ayuda también a aumentar la biodiversidad dentro de la misma finca y de las ventajas de trabajar bajo un sistema forestal, pues vamos a mantener esa temperatura ideal eh, para el café ante el cambio climático, ¿verdad? Sabemos que los árboles también crean esos microclimas y la temperatura óptima de un cultivo de café tiene que oscilar entre los 18 grados centígrados y los 22 grados centígrados. Entonces, esta temperatura nosotros la podemos condicionar bajo el establecimiento de una cobertura arbórea. La aportación de materia orgánica al suelo, muy importante para la fijación de nitrógeno, y la diversificación también de ingresos del productor, ya sea con el establecimiento de algunas especies frutales y el mismo aprovechamiento a largo plazo de algunas especies eh, arbóreas. ¿Qué queremos lograr a través de los sistemas forestales? Pues disminuir un poco ese impacto negativo de las altas temperaturas. Y, por ejemplo, aquí tenemos una gráfica, una comparación de temperatura en época, especialmente en época seca. En época seca, por ejemplo, sin árboles, vamos a tener algunos problemas de temperaturas altas, mayores a los 42 grados centígrados, que es una temperatura crítica para el cultivo de café. Eh, pero ya con una sombra regular vemos que ese microclima va cambiando, las temperaturas van bajando. Ah, Inga, por ejemplo, son esas especies como Guama, podemos regular esos microclimas hasta llegar a un 28 eh, grados centígrados, que ya es una temperatura, puedo decir, óptima en época seca, donde probablemente en esos meses de febrero o marzo también se necesita un poco de temperatura para incentivar la floración del mismo café. Y ya cuando hablamos, por ejemplo, de una sombra bajo una cobertura, ahora estamos creando que ese microclima que necesita nuestro cultivo de café, por ejemplo, entre los 18 y los 22 grados centígrados. Y un clima fresco con la temperatura idónea, ¿verdad? Para nuestro cultivo. Ahora, en cuanto a la captura de carbono, entonces, nuestros sistemas agroforestales eh, dentro de nuestro cultivo absorben cierta cantidad de carbono. Entonces, aquí hay unos ejemplos. Esa comparativa de almacenamiento de carbono bajo nuestros sistemas forestales que nosotros vamos a podríamos implementar, por ejemplo, en sistemas donde hay varios cultivos en una misma área, eh, podríamos tener una absorción, un almacenamiento de 120 toneladas de carbono por hectárea. En, en sistemas forestales, cultivo agrícola más especies forestales,
podemos lograr hasta obtener un almacenamiento de carbono de 95 toneladas de carbono por hectáreas, a diferencia cuando ya tenemos una sombra más, podríamos decir, con menor densidad, hasta los 60 toneladas de carbono, hasta llegar a un, podríamos decir, un sistema agrícola sin ninguna, con poca o nula cobertura arbórea, donde el almacenamiento es muy mínimo. Entonces, lo que queremos es llegar a un almacenamiento por lo menos las 95 toneladas de carbono por hectárea. Importancia de los sistemas agroforestales. Principalmente hablamos de esos de ese amortiguamiento de los cambios bruscos de temperatura. Sabemos que por ser un país con una alta variabilidad climática, donde probablemente las sequías pueden ser muy prolongadas, eh, los sistemas forestales nos ayudan a amortiguar ese efecto, ese calentamiento eh, de temperatura, creando microclimas más estables dentro de nuestro mismo cultivo. El reciclaje de nutrientes es muy importante a través de la hojarasca, que aporta materia orgánica, fijación de nitrógeno y la filtración hídrica. Sabemos que las raíces más profundas mejoran parte de la estructura de los suelos y permitiendo también el almacenamiento del agua en su ciclo de la lluvia, ¿verdad? Ahora, no todo se trata también de la parte ambiental. Claro que sí, la parte de captura muy importante, pero también ir más allá, ver ese impacto social que generan también los sistemas agroforestales. Cierto que nos proveen de sombra nuestro cultivo, nos protegen nuestro cultivo hacia las altas temperaturas, pero también eh, hay ventajas, ponemos en esa calidad de taza que nosotros podíamos obtener bajo el café, bajo un sistema forestal, donde los procesos de maduración del grano es más lenta, donde se concentran mayores sabores. Sabemos que una finca eh, con poca cobertura, con poca sombra, hay muchos problemas de maduración, no todo el grano no hay una uniformidad en su maduración, hay mucho grano con antracnosis, o un grano quemado, un grano vano, entonces esa es la diferencia, entonces, y al final afecta nuestra calidad y cantidad también de nuestro potencial productivo. Seguridad alimentaria, sabemos que la socio la biodiversidad, podemos tener musáceas, podemos tener árboles frutales, cítricos, que también proveen alimentos e ingresos extra a través de su comercialización. Y siempre igual esa resiliencia, buscando esa resiliencia económica, donde en algunos casos el uso de algún de insumos químicos podrían disminuir a través del reciclaje de nutrientes que aportan los mismos sistemas agroforestales. Jóvenes, en conclusión, mencionar que quede claro algo. El uso de árboles forestales en nuestra finca ya no lo veamos como una opción, sino que ahora a través de los problemas que estamos viendo del cambio climático, lo que ya estamos sufriendo, el cambio climático, ahora se ha vuelto una necesidad de incorporar árboles maderables dentro de nuestra finca de café. Entonces, no lo veamos ya como una opción, si sí o no. Entonces, veámoslo ya como como una oportunidad también de dejar un aporte, un gran hito para mitigar esos efectos del cambio climático,
Es un bien que lo estamos haciendo, podemos decir, a nosotros mismos, a nuestro cultivo de café, para garantizar también su perpetuidad en el tiempo. Entonces, entramos al espacio de preguntas. Pues sí, tienes varias ahí, varias dudas de sus alumnos ingenieros, entonces ahí vamos a irle respondiendo, ¿verdad? Vamos a ir por orden, tiene de todo tipo, así que vamos a ir viendo. Adolfo pregunta, ¿qué especies agroforestales son buenas para el ambiente, pero que provocan acidificación en el suelo y afectan el desarrollo del café? ¿Y qué especies son buenas y no causan acidificación del suelo? Algunos estudios que se han realizado, eh, las coníferas, hay una variación donde tenemos cultivo con coníferas en la mismo liquidámbar en algunos casos. Y los robles son especies tal vez no tan significativas, pero sí van alterando un poco el pH del suelo. Usted las puede trabajar. Usted puede tener fincas bajo estas especies. Sin embargo, debe saber que periódicamente es necesario estar realizando análisis de suelo, estar utilizando algunas herramientas agrícolas para regular el pH del suelo. Ah, Y muy bien. algunas especies, por ejemplo, que no afectan, algunas que mencionamos ya, nogal, caoba, gravilea, laurel, cedro de la India, eh, marapolán, cedro real. Son especies más utilizadas en Honduras, que ya se hizo un estudio que se adaptan muy bien. La única diferencia, como ya habíamos mencionado anteriormente, en unas clases anterior, es conocer un poco de la distribución de las especies. Usted debe de saber y conocer dónde está ubicado. O sea, yo sé que, y cuando digo dónde está ubicado, me refiero a qué altitud está mi finca. ¿Cuáles son las condiciones de sitio que yo tengo? ¿Cuáles son las condiciones de suelo? Eh, Temperatura, por ejemplo, promedio anual que tengo. Entonces, ahí va a depender qué especie voy a incluir dentro de mi finca de café. Por ejemplo, una caoba, un cedro real, no desarrollan en condiciones óptimas arriba de los 1150 metros sobre el nivel del mar. Entonces tienen que ir en zona más baja. Pero si una gravilea, si un nogal, que sí se adapta muy bien, un cerro de la India. O granadillos de igual también. Ah, muy bien eso. Entonces, bueno, ahí ya tienen como opciones para esa parte, ¿verdad? Pregunta Israel, ¿qué comportamiento tiene el pino tecumani en el café? Habla lo que ya mencionaba anteriormente, al final se desarrolla, eso es parte, es una conífera. El café Ujú. se desarrolla también, pero lo que mencionamos, sí hay resultados que varía un poco el pH del suelo. Entonces, aquí la alternativa es, porque no se puede también hacer un cambio de uso del suelo. Eso no se puede, peor cuando ya hay una cobertura arbórea. Entonces, se puede trabajar muy bien con el café, pero tome en cuenta estar trabajando con enmiendas agrícolas del suelo. Correcto. Aquí también otra relacionada con estas variedades también está el eucalipto y también preguntaban abajo por qué era la asociada por la gravilea. Entonces, en este caso, la gravilea, pues ya dije que sí se asocia y sí está bien, ya la han implementado. Solo en este caso sería la duda con el eucalipto, entonces. En Honduras no tenemos experiencias con eucalipto, ya que el eucalipto es una especie introducida al país, no es nativa de acá. Sí sé que creo que Costa Rica, a través del CATI, parece que sí está trabajando en procesos de investigación en esa parte del asocio de eucalipto con café. En Honduras todavía no tenemos esa experiencia. Conozco la especie, una especie invasora, consume bastante agua, entonces
ese algunos cuidados que debemos de tener. Entonces, como en Honduras no hay experiencia todavía con eucalipto, pero la gravilidad sí, y se asocia muy bien eh, con el café. Y ha tenido Ok, buenos resultados porque es una especie de rápido crecimiento. sí, yo he visto poco eucalipto, la verdad, tal vez unas cuantas plantas, no, no podría igual yo decir cómo se comporta, ¿verdad? Porque más que todo lo he visto unas cuantas y como lina de cerco. Ya introducida en finca, pues ahí sí no, no he sabido mucho. Pregunta Jenny, ¿qué tan provechoso es el macano, toronja y naranjas entre los sembradíos de un cafetal? No, sí, es importante al final, usted está diversificando su finca, pues. Entonces, no tendrá un impacto negativo siempre y cuando realice, como mencionamos, un buen diseño previo para el establecimiento, o sea, que haya un sistema ordenado, que le dé al frutal un distanciamiento correcto entre ellos. En mi caso, por ejemplo, a mí me gusta eh, que los frutales, en este caso cítricos, ponerlos a contorno de la finca, como linderos en este caso, y establecer otras especies ya en intercultivo. El mismo aguacate podría incluso hasta funcionar en intercultivo porque es una especie, es un árbol con mayor altura en comparación que un cítrico y que le puede también desarrollar y proveer, darle otra función de sombra también al café eh, dentro en medio de la finca. Sí, correcto, ahí es de tener el distanciamiento correcto, la poda, ¿verdad? Porque igual el naranjo o los cítricos, pues mal asistidos también se pueden densar bastante de ramas, ¿verdad? Y hay que tener cuidado en esa parte. José Adolfo, bueno, antes de dejar la pregunta de Adolfo, Alex Manuel dice que el eucalipto no es compatible con el café. Saludos desde Loja, Ecuador. Me imagino que tal vez de repente ellos ya han hecho algún estudio ahí de repente o Ellos ya tienen lo han experiencia, como le experimentado. digo, en Honduras no tenemos experiencia todavía con el eucalipto, porque igual es una especie muy invasora y como mencionamos, consume bastante agua. Sí. Entonces, podríamos tener también, más bien, generar un impacto negativo dentro del mismo cultivo. Sí, continuando con la pregunta de José Adolfo, dice, ¿cuál es la población adecuada por hectárea de la población de caoba y otras especies que se plantan en conjunto con el café? Ok, la cantidad estará en función de dónde está ubicado geográficamente. Entonces, por ejemplo, hasta ponemos la cueva será entre los 0 a los 1100 metros sobre el nivel del mar, menos, 1000, hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, usted puede utilizar una densidad a 8 por 8, entonces que le viene dando casi 108 árboles por manzana, para tener ese porcentaje de un 40% de sombra. Entonces, a 8 por 8 en un rango abajo de 1000 metros sobre una finca abajo de los 1000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, entre 108 y 110 árboles por manzana. 8 por 8. Entonces, a una altura arriba de eso, le recomiendo mejor otra especie, Gravilea, eh, que puede jugar un poco con destamiento a 8 por 10, arriba de los 1200 metros sobre el nivel del mar, y le va bajando hasta 70 80 árboles por manzana. Sí, es correcto, eso pues ya hace un mejor control, ¿verdad? Dependiendo del propósito, como dice el ingeniero, y las cualidades de cada sector. Dice José David, ¿cómo beneficia a las plantas un riego con irrigación y qué tanto impacto tendría el barro? No sé si aquí fue que quiso usar otra palabra, en el suelo, en el barro, en el suelo, manteniendo la humedad y la temperatura. Me imagino que él Repítame, dice,
Dice cómo beneficia a las plantas un riego con irrigación y qué tanto impacto tendría el barro en el suelo manteniendo la humedad y la temperatura. Bueno, lo que pasa con la parte de irrigación, tal vez en los primeros años de establecimiento y que probablemente sabemos que en nuestra área la época de seca es muy marcada, que vamos a tener por lo menos más de 6 meses eh, sin lluvia, entonces podríamos tener tal vez algún sistema de riego. Sin embargo, las especies, a diferencia de las especies maderables, su formación de raíz es un poco más profunda entre ellos. Entonces, ellos tienen esa capacidad de absorción del agua a mayores profundidades que un café, donde su sistema radicular es más superficial. Entonces, sería más un sistema de irrigación para el cultivo agrícola que un madral. Claro, es importante si tenemos como un periodo de sequía muy extremos. Ah, perfecto. Sí, también recordando, ¿verdad? Que la parte de logística e infraestructura para ya crear ese sistema, pues ya es un poco más delicado también en esa parte. Mantener esa humedad, ¿verdad? En el caso del barro, pues al principio va a tener un poquito de problemas para penetrar esa agua, ¿verdad? Por las partículas tan pequeñas. Y pues después puede tener, hay que tener cuidado con la saturación del agua también en esa parte para evitar un encharcamiento masivo y una pudrición, ¿verdad? De las Y plantas. otro caso también los costos, o sea, Sí. ver también la parte económica, eh, qué costo nos implicará esto, si vamos a tener al final la capacidad de inversión y al final eh, para no quedar con un proyecto a media o a mitad de camino. Yo conocí bueno, escuché de un caso de un productor que lo que tenía eran una zona que sí llovía un poco y él ponía nylon grandes para acumular agua en este caso, porque era como lo más barato, ¿verdad? Y en el centro pues tenía, no sé si eran drones en este caso, o piletas ya hechas y luego aplicaba riego por aspersión, si no me equivoco. Pero pues es el único caso que he escuchado y no sé si qué tan cierto sea, ¿verdad? En este caso. Entonces, Es con esa parte podemos trabajar incluso mejor hasta con obras de conservación de suelo. correcto. Entonces, terrazas, hasta al mismo árboles podemos trabajar con terrazas individuales. Sabemos que si estamos en una zona de ladera, cuando hay épocas de lluvia, la erosión es mayor. Entonces, trabajar con terrazas o terrazas individuales, podemos incluso disminuir este impacto, incluso hasta de humedad. Sí, correcto. Sí, porque vaya, nada nos sirve tener un sistema de riego así si luego tenemos un suelo descubierto con poca materia orgánica que va a hacer que o se evapore rápido esa agua o haya una lixiviación. Entonces no sería muy provechoso. Mientras que si hacemos, como dice el ingeniero, una conservación de suelo, en este caso, que haya de repente una materia viva que lo proteja, como puede ser cacahuatín en este caso, entonces va a haber una mayor humedad en ese suelo y va a haber una aportación de nitrógeno, entonces va a ser un ganar-ganar con la humedad del suelo, ¿verdad? En este caso, que va a ser de repente un poco más provechoso. Eh, pues también, ¿verdad? Nos comentan aquí otras preguntitas. Dice, ¿de cuántos metros desde copa hasta copa del café se debe manejar adecuadamente para latifoliadas? Me imagino la pregunta, 3 metros mínimo, Ah, arriba de ok. 3 metros. Me refiero, está hablando de donde termina la copa del café hasta las primeras ramas de la cobertura arbórea, de sombra. Me, me imagino que así Yo por es. ahí creo que entiendo la pregunta y son mínimo 3 metros. Ah, perfecto. Entonces ya es una forma ya más práctica, ¿verdad? Bueno, creo que ya estamos sobre el tiempo, jóvenes. Berta, es un placer haberlos tenido aquí. Espero que la clase haya sido provechosa. Si quieren ir despidiendo del ingeniero, pues ya lo pueden ir haciendo, ¿verdad? En este caso, para ir cerrando la clase.
recuerden poner su asistencia en la clase, ¿verdad? Es la última que tenemos hasta el momento. Ya vamos a ir agregando las demás el día de mañana. Les recordamos que mañana pueden estar puntuales a su hora de clase y que el viernes solo vamos a tener la de las 6, que es esta hora que tenemos ahora, ya que va a ser la despedida en este caso y va a ser el video de graduación. No olviden mandarse sus fotografías. Ingeniero, entonces lo dejo con sus estudiantes para que se despida de ellos. Por mi parte, pues es todo y que lo esperamos, lo seguimos viendo en las próximas clases. Hasta luego. Bueno, jóvenes, es un placer haber compartido un poco de nuestra experiencia con ustedes y esperemos que haya sido de provecho. Cualquier consulta o pregunta, creo que ahí con el compañero Brian están los grupos también eh, que tiene el proyecto, ¿verdad?, de jóvenes caficultores. Estamos a la orden.